En Radio Marca, Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidos, bienvenidas a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestra intención es dar visibilidad y voz a todas esas mujeres que convierten el deporte en una herramienta de igualdad e inclusión. Deportistas de élite que son referentes para otras mujeres, deportistas populares, anónimas, que no ocupan portadas en los informativos, pero que constituyen un enorme ejemplo e inspiración para toda la sociedad. Iniciativas, colectivos y movimientos sociales que contribuyen al avance de la mujer en la sociedad a través del deporte, y también tenemos espacio para hablar de cuestiones de salud. Y nos faltaba hablar con todas esas mujeres que, como nosotras, se han empeñado en hacerse un hueco en el periodismo deportivo. Poco a poco las redacciones de deportes van incluyendo más mujeres y queremos conocer a las encargadas de ofrecer la información y las circunstancias en las que han trabajado y trabajan. Por eso, este tercer programa de mes es el turno de la sección titulada Las Juntaletras, que hemos estrenado esta temporada. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com, y que tenemos una cuenta de Instagram que se llama Femenino Singular-Radio Marca, Femenino Singular-Radio Marca, todo junto, Femenino Singular y Radio Marca, con el guión bajo en medio, donde también podéis encontrar enlaces e información sobre todos los programas que estamos emitiendo esta temporada y contenidos interesantes que gestiona y selecciona nuestra Samantha Chocrón. Y cada semana hay una noticia también en marca.com, en la sección de Radio Marca, sobre este programa, sobre los temas que hablamos en este programa, donde también podéis pinchar y escuchar el audio. A los mandos técnicos me acompaña hoy el único e inigualable Javier Fernández, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Así que vamos allá con las juntaletras. ¿Arrancamos ya? They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can. El pasado 6 de mayo... AFE organizó La Salvaguarda en el Deporte, el acoso, una jornada para debatir sobre la necesidad de implementar medidas para prevenir el acoso en el mundo del deporte. Distintos expertos en la materia expusieron sus puntos de vista y opinaron sobre cómo está establecido el acoso en el deporte y en la sociedad y cómo se puede avanzar para detenerlo. Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, abrió la jornada refiriéndose al beso de Rubiales a Jenny Hermoso, diciendo que para las mujeres, contar lo que nos pasa es la única estrategia que tenemos para cambiar el mundo y que son necesarios protocolos eficaces, canales seguros de denuncia y redes de apoyo a las deportistas. Sobre estos protocolos habló Marie-Laure Lemonnier, responsable de la salvaguarda y protección de la niñez de la FIFA, y explicó los protocolos que aplica la máxima organización del fútbol mundial para atender los casos de acoso y abuso y las lecciones que han aprendido. También habló sobre la resistencia al cambio en algunos sectores del deporte y de la importancia de la confianza, de tener líderes en los que confiar a la hora de denunciar los casos de violencia. Pero también dijo que crear esa mentalidad de cambio nos llevará algún tiempo. La jornada se completó con 2 mesas redondas. La primera, moderada por María José López, directora político-institucional jurídico de AFE. Estaba compuesta por Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, Auri Boquesa, asesora de presidencia del Consejo Superior de Deportes, y Marta Blanco, doctora en Sociología. Las 3 coincidieron en la necesidad de establecer protocolos eficaces para que las víctimas denuncien sin miedo a ser juzgadas por la opinión pública.
En este sentido, los medios de comunicación tenemos una enorme responsabilidad en cuanto al tratamiento del acoso en los medios. Por eso, la segunda mesa redonda, moderada por nuestra compañera Natalia Torrente, que es directora de comunicación de AFE, estuvo compuesta por las periodistas Carolina Pecharromán, de Televisión Española, Violeta Molina, de EFE, e Isabel Valdés, de El País. Las cuatro hablaron sobre la necesidad de que los profesionales que traten la materia tengan información y que hay que proteger a la víctima de manera especial, tanto a la hora de ofrecer su versión como de ofrecer imágenes. Y nosotras hablamos con ellas en femenino singular. Esto fue lo que nos dijo Carolina Pecharromán, de Televisión Española. Estoy con Carolina Pecharromán, de Radio Televisión Española, después de escucharla en la mesa redonda que ha moderado Natalia Torrente, hablar sobre lo que significa la información en temas de acoso a la mujer en el deporte. Carolina, has dicho que muchas veces cuando se habla de estos casos, las instituciones, es decir, las federaciones a las que pertenecen las deportistas, se sienten atacadas y tenéis muchas dificultades a la hora de encontrar información para luego poder informar. Yo creo que eso pasa en general con muchas instituciones, no solo deportivas, que no han terminado de entender que los problemas de agresiones sexuales, de acoso por razón de sexo, son problemas que tienen que extirpar de su interior. O sea, que tienen esa obligación, ya no solo moral, sino incluso empresarial, económica, societaria, digamos, ¿no? Entonces, en lugar de ser proactivas y decir, vamos a poner los medios para detectar estos problemas y para, una vez detectados, erradicarlos, proteger a las víctimas y que no vuelva a suceder porque no tienen cabida en mi institución, es como si no los hubieran considerado hasta ahora un asunto relevante y que consideraran que se les saca o que aparecen como una agresión a la propia institución, como intentar un desdoro a la institución. Y esto yo creo que se une un poquito a esto que veníamos hablando de que tradicionalmente, los problemas de las mujeres, lo que decimos las mujeres, etcétera, no se les da importancia, ¿no? O sea, son cosas de que nos quejamos, pero que no son significativas, no hace falta hacer escándalos, no te quejes tanto que no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que hace falta avanzar muchísimo en las instituciones deportivas y en las instituciones en general. Luego también hay que ver que la inmensa mayoría, jerárquicamente, de las federaciones deportivas, por ejemplo, siguen piramidalmente siendo de poder masculino, ¿no? Entonces también deberían revisarse esos mecanismos de acceso al poder y esa visión que tienen, ¿no? de las políticas y de las dinámicas internas. Es que lo que apuntas es evidente. De todas las federaciones que hay en España, la única presidida por una mujer es la de baloncesto. O sea, es que estamos en minoría absolutamente. Y claro, muchas veces vosotras también, cuando tratáis este tipo de tema, también lo hacéis con una sensibilidad que os da el hecho de ser mujer. Sí, el hecho de ser mujer y de habernos puesto esas gafas moradas, porque digamos que este sistema machista, hemos sido educadas todas y todos en él, y que muchas veces hasta que no te pones esas gafas, Violeta, ¿no? Y dices, voy a ponerme a pensar y a mirar qué es lo que pasa aquí, nosotras mismas nos descubrimos con comportamientos, con pensamientos y tal, de los de, digamos, el plan antiguo, ¿no? Pero tener esa perspectiva, que también la puede tener un hombre, por supuesto que sí, si tiene esa por lo menos esa actitud de ver la realidad y ver qué es lo que pasa. Cuando la tienes, se te abre todo un mundo. Se te abre todo un mundo porque dejas de comprar, digamos, los discursos de siempre y dejas de ver y empiezas a ver a las mujeres y empiezas a ver a las mujeres y los problemas y lo que les pasa en cualquier momento y cualquier dinámica. Carolina, lo último que te pregunto, has hablado de tus compañeras, que muchas de ellas, cuando narran partidos o cuando se dedican a la información deportiva, sufren también algún tipo de acoso. Sí, esto te da medida de cómo estamos, en qué situación real estamos. O sea, porque en Televisión Española, en Radio Televisión Española, hay mujeres que comentan, como me parecería lo lógico y lo normal pensar, comentan partidos de fútbol de equipos masculinos. O sea, ¿por qué no? Hay una reacción de determinada parte de la sociedad,
sobre todo varones en redes sociales, condenando esto y atacando a esas mujeres, no porque les parezca que sus comentarios son mejores o peores, que también, sino por un hecho puramente biológico, que es decir, no soporto su voz de mujer narrando este partido. O sea, algo que obviamente, como es biológico, no lo podemos evitar y no se puede soslayar. O sea, no te soporto como mujer en este ámbito. Todavía eso sigue pasando. Muchas compañeras han sufrido ataques muy fuertes en redes sociales y bueno, pues han tenido que, digamos, tenido esa fuerza de voluntad de decir, mira, me da igual que me ataquen, yo voy a seguir aquí porque tenemos que abrir puertas, tenemos que ir ocupando esos espacios que nos pertenecen por derecho, porque me van a echar a mí, que soy a lo mejor, que soy periodista deportiva con años de experiencia o que soy exfutbolista, ¿por qué me van a prohibir a mí hacer este trabajo? Entonces ellas tienen esta voluntad de seguir en ello y lo lamentable es que tengamos que seguir rompiendo barreras a estas alturas. Desde la educación lo vamos a conseguir, que los niños que vienen por detrás ya lo van haciendo poco a poco. Carolina Pecharromán, de Radio Televisión Española, muchísimas gracias por atendernos en Femenino Singular. Muchísimas gracias a vosotros. De esa parte biológica y de ser mujer en esta sociedad en la que todavía impera el patriarcado nos habló Isabel Valdés, responsable de temas de acoso y violencia machista en el país. Estoy con Isabel Valdés, especialista en temas de acoso en el país. Ha estado muy interesante la charla, pero a mí me ha encantado una frase que tú has pronunciado, que es alguna frase que le dices a tus compañeros: tú no tienes vagina. Eso significa que muchas veces somos nosotras las que tenemos la sensibilidad para poder abordar este tipo de información. He dicho, tú no tienes vagina. Eso le dices a tus compañeros, sí, lo has comentado. No, algunos sí, bueno, es una forma de decir, tú no eres tía, ¿no? Claro. No soy muy biologicista yo con esta cuestión, pero bueno, creo que hay cosas que solo nosotras podemos entender y creo que es un hecho, que a nadie se le escapa, que solo una tía sabe lo que es tener miedo, por ejemplo, por la noche, que se cruce un señor que no conoces de nada, y creo que solo nosotras podemos de alguna forma no solo comprender, sino ponernos en el lugar de esas mujeres que en este caso estamos hablando denuncian algún tipo de violencia sexual. El deporte es un reflejo de la sociedad. Encontramos más casos de los que creemos, porque claro, el deporte en principio ofrece valores para la sociedad que son positivos. Y en cambio encontramos muchos más casos de violencia y de acoso sexual en el deporte del que se podría esperar. Creo que es porque tenemos una conciencia distorsionada de qué es la violencia y dónde opera. La violencia sexual está en todas partes y está también en el deporte. Cuando el feminismo y la teoría dicen que hay violencia machista en todas partes, que es una cuestión estructural y que opera de una forma completamente extendida, estamos hablando de esto, de que hay violencia en el deporte base, en el deporte profesional, dentro de las federaciones, dentro de organizaciones, en la propia FIFA. O sea, puede haber casos de violencia en cualquier sitio. Vosotros tenéis un protocolo establecido para el tratamiento, sobre todo de la víctima, a la hora de contar su historia y a la hora de que la víctima se sienta también con la libertad de poder contarla y que se cuente lo que ella quiere que se cuente, claro, evidentemente. Bueno, trabajamos como trabajamos cualquier otra cuestión, que es desde el código ético del periodismo, que no se puede hacer de otra manera, y luego tenemos unas cuestiones específicas para los casos de violencia machista, que es donde entra dentro las cuestiones de violencia sexual o de acoso. Y lo más importante en este caso es aplicar más que ningún otro ámbito la perspectiva feminista, es decir, el conocimiento aprendido de las últimas décadas de la sociología, la ciencia, las políticas públicas para tratar esa información y comprender qué es lo que está pasando. ¿Sigue siendo el fútbol, porque se ha hablado mucho, claro, del caso de Jenny Hermoso, sigue siendo el fútbol un coto del patriarcado en la sociedad española? Bueno, pero absolutamente, claro que sí. Sí. Creo de hecho que quizás el fútbol, junto a los ambientes políticos y económicos de alto standing, sean los cotos patriarcales por excelencia de este mundo, sí. ¿Y qué tenemos que hacer desde los medios de comunicación para tratar de cambiar esta situación? Pues he dicho ahí dentro también que el periodismo con perspectiva feminista es el único posible, en tanto que es el que trabaja por eliminar el sesgo con el que hemos venido trabajando toda la historia y con el que vive la sociedad, con lo cual creo que los medios deberían darse cuenta de que efectivamente no es una cuestión ni de activismo ni de convencimiento, sino que es la única cuestión que va a hacer que podamos trabajar desde la mayor neutralidad posible.
Y de justicia también, que se cuente y se cuente bien todo esto. Pues Isabel Valdés del País, muchísimas gracias por atenderme en Femenino Singular. Muchísimas gracias a ti. A pesar de que la situación sigue siendo compleja y hay mucho camino por recorrer, Violeta Molina, de EFE, quiso poner un poco de optimismo ante estos casos. Pues estoy con Violeta Molina, de EFE, y me he quedado con muchas de las frases que habéis dicho, pero me he quedado con una que has dicho tú, que me parece que es el punto optimista, ¿no?, de la charla que habéis tenido, y es que se han abierto muchas ventanas que han estado largo tiempo cerradas. Así es, creo que hemos dado en los últimos años una corriente de aire desde el periodismo feminista que afortunadamente ha abierto ventanas y puertas de lugares cerrados, opacos, oscuros, en los que sucedían cosas terribles contra las mujeres, contra la infancia, y estamos desentrañando todo eso, dándole visibilidad para, bueno, en una parte desde los medios de comunicación intentar reparar, ¿no?, desde nuestra responsabilidad social en alguna medida todo el dolor que han padecido estas víctimas, pero también tratando de fomentar la garantía de la no repetición, ¿no?, que esos comportamientos delictivos cuestionables que se han dado de forma reiterada, de forma estructural, no se vuelvan a repetir. En esas ventanas de las que hablábamos, pues están comportamientos de figuras poderosas del mundo del cine, del mundo de la política, del mundo del deporte que hemos visto en los últimos tiempos, que hace 5, 10, 15 o 20 años serían impensables que hubiera salido en prensa, en medios de comunicación, denunciados estos casos. Entonces, pues me parece muy positivo. A veces el pesimismo, las malas noticias nos sitúan en un lugar de duda o de cansancio, pero tenemos que echar la vista atrás, ver todo lo que hemos conseguido también gracias al periodismo con perspectiva de género, también muchísimas instituciones y por supuesto la sociedad con su empuje, pero hay que mirar todo esto bueno para que sigamos haciendo y sigamos consiguiendo cosas. Habéis hablado también de la responsabilidad de los medios de comunicación y de cómo, contando todas estas historias de las que estamos hablando, las víctimas empiezan a encontrar una referencia, una valentía, que se ha hablado mucho de valentía, para poder contar su historia y que vosotros luego trasladéis esa historia a la sociedad. Para empezar, el acoso y la violencia sexual en general son delitos que en muchas ocasiones, como los perpetran agresores conocidos, incluso en la infancia, no hay una conciencia de ser víctima. Entonces el primer paso es esa identificación, que al ver, oye, yo he pasado por esto, que estoy leyendo o que estoy viendo en un reportaje en la televisión o en la radio, ya es el primer paso, ser consciente. Pero luego también saber que hay caminos que se pueden recorrer para superar todo el daño. Estoy hablando no solo de la justicia, estoy hablando de tratamiento psicológico, estoy hablando de asistencia social, ¿no?, para mujeres y para niños y niñas que han tenido trauma, que han tenido sus vidas en muchos casos destrozadas, que pueden pedir ayuda para salir de esas situaciones, y por supuesto la identificación y el ser consciente de eso es el primer paso. Denunciar es súper complicado porque suelen ser los agresores del entorno cercano, con unas redes sociales muy imbricadas, que, bueno, pues el entrenador de un equipo de fútbol base, ¿no?, querido por muchos niños, querido por las familias, dar el paso de decir, oye, yo estoy sufriendo esto, es dificilísimo porque hay lazos afectivos también con los agresores. Has comentado justo el fútbol base, el deporte base en general. Has dicho otra frase que también se me ha quedado grabada, que hasta que en los patios de colegio se deje de insultar diciendo maricón, no vamos a terminar con esto. Eso sigue sucediendo. Yo tengo un patio de colegio enfrente de mi terraza en casa, y los chicos juegan al fútbol y se siguen llamando maricón durante el juego, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que detrás de ese insulto
también está el machismo, también está el rechazo a una forma de ser en el mundo que no tenga que ver con lo masculino, con lo fuerte, con lo poderoso, ¿no? Y desde pequeños y pequeñas tenemos que reparar en cómo estamos en el mundo, cómo ocupamos los espacios, cómo seguimos viendo en los patios de colegio que quienes juegan en el centro del patio son los chicos con la pelota, las chicas siguen estando en los márgenes. Tenemos que darle una vuelta tremenda a cómo nos socializamos en función de si somos hombres, si somos mujeres, y acabar con estos roles, con los estereotipos que nos hacen daño tanto a nosotras como a ellos. Las informaciones que dais acerca de estos temas, desde luego, sí que ayudan para que esto vaya desarticulándose, para que vaya cambiando, se vaya modificando y veamos ya cada vez más equipos mixtos, ¿no? Que haya niños y niñas en los patios de colegio jugando y que haya también más padres y más madres que no tengan ese reparo a la hora de apuntar a sus hijos, a sus hijas en este caso, a deportes que tradicionalmente solo han hecho los chicos. Pues claro que sí, pero que hay más maravilloso que estar en el mundo junto a chicos y a chicas, y luego nos hacemos adultos y estamos hombres, estamos mujeres, en empresas, en instituciones, cuando salimos a tomar algo por ahí. Entonces desde pequeñitos tenemos que naturalizar que la forma de estar en el mundo es con el otro, con la otra, que todos somos diferentes y que nos tenemos que aceptar, porque también en esa diversidad está la riqueza, y cuando nos juntamos y trabajamos juntos conseguimos mejores resultados, sea en el fútbol o en cualquier otro ámbito de la vida. Pues Violeta Molina, me quedo con esas ventanas abiertas que estáis abriendo vosotras también desde las redacciones para contar todos estos, haya más herramientas, ¿no?, para evitarlos, y esos protocolos y las herramientas también para que dejen de suceder. Muchísimas gracias. Lo hacemos todas juntas, muchas gracias. Por último, hablamos con Natalia Torrente, directora de comunicación de AFE y moderadora de la Mesa de las Periodistas, que se mostró muy satisfecha del resultado, pero también convencida de que hay que seguir haciendo estas jornadas para ofrecer a la gente la oportunidad del cambio, de formarse y de entender los procesos de transformación que está experimentando la sociedad. Natalia Torrente ha sido la moderadora de esta última mesa, que estaba integrada por periodistas mujeres que tratan el tema del acoso en el deporte de una manera especial, ¿no?, con una sensibilidad especial. Pero Natalia, tú sabes mucho de esto porque has investigado mucho, y te tengo que hacer una pregunta. Claro, no es lo mismo investigar lo habéis dicho en la mesa, no es lo mismo investigar un caso que ya se está juzgando que casos que están en investigación, que muchas veces tenéis que hacer como de policías. Sí, así es. Bueno, ahora estoy en una nueva etapa profesional en AFE llevando la comunicación, pero es verdad que en mi etapa anterior mi trabajo fundamental era la investigación en el deporte, ¿no? Y lamentablemente en esa investigación te encuentras muchos casos de acoso. Todos conocemos el caso Rubiales, hemos hecho alguna referencia durante el evento de hoy, porque te encuentras casos que con esa visibilidad que ha tenido el caso Rubiales, o otros que no tienen esa visibilidad, tienes que empezar de cero, ¿no? Cómo abordar ese tratamiento informativo de esos casos es difícil, porque nadie nos ha enseñado, nadie nos ha contado cómo hacerlo, nadie nos ha dicho estos son los pasos a seguir. A veces es difícil contrastar, porque en este caso mediático que decimos sí que había una serie de pruebas muy evidentes que justificaban lo que había pasado, pero no suele ser lo habitual, ¿no?, en el caso del acoso y de la agresión en el deporte o fuera del deporte. Entonces, bueno, es verdad que a mí me gustaba mucho, porque creo en el periodismo como una herramienta de transformación social, y por tanto creo que las periodistas y los periodistas tenemos que estar ahí para intentar abordar esos casos con el rigor que requiere, con la protección a las víctimas que requiere, para llegar a darle visibilidad y denunciar también los casos para que no vuelva a ocurrir, fundamentalmente. Claro, pero muchas veces, y nos centramos en este caso, si te parece, en el caso Rubiales, por no hablar de otros que igual son más sensibles, los periodistas hombres no tienen la misma percepción que tenemos nosotras. Es una cuestión además de cultura y sociedad, ¿no?, porque a nosotros no se nos ha tratado igual que se les trata a los periodistas hombres, y de alguna manera somos nosotras, las periodistas mujeres, más responsables a la hora de tratar estos temas. Fíjate, cuando organizamos este evento, yo quería que viniera un hombre periodista que cubriera este tipo de casos, y no lo encontré. Porque no quiero, o no me gustaba asociar que el periodismo sobre el acoso en el deporte o fuera de él lo tengan que hacer las mujeres, ¿no? Se nos vuelve a imponer esa responsabilidad de tener que ser nosotras las que lo denunciamos. Sobre lo que apuntas, pues creo que es un tema de la propia experiencia.
A lo largo de nuestra vida, todas hemos sufrido abuso, acoso o agresión en algún momento. ¿Lo hemos contado o no? Y eso nos hace tener una sensibilidad especial a la hora de detectar y de visibilizar esos casos, ¿no? En el caso Rubiales, obviamente había unas imágenes que justificaban lo que había ocurrido, pero había una estructura de poder alrededor, con esas presiones, que aunque no estén tipificadas o no hayan sido recogidas en una sentencia, existieron. Hubo una serie de presiones a la jugadora y a su entorno y al resto de futbolistas, y si no hubiera tenido en particular esa capacidad de verlo, de detectarlo, de preguntar, de intuir que eso iba a pasar, también por el bagaje, ¿no?, de llevar meses investigando y saber cómo funcionaba en este caso la federación, pues seguramente no lo hubiéramos podido contar. Pero sí que creo que nuestros compañeros, muchos también tienen esa sensibilidad ya, y hay que darles la oportunidad para que empiecen a contagiarse o a preguntarnos o a tomar la iniciativa para abordar este tipo de casos, porque creo que el periodismo no tiene género, tiene intuición, tiene olfato y tiene rigor, credibilidad y ganas de visibilizar las cosas, y también a veces de utilizarlo como una herramienta de denuncia para que no vuelva a pasar. Y en las redacciones de deportes, que estamos en minoría en la mayoría de ellas, ¿también crees que está ocurriendo eso? Que poco a poco los compañeros se van contagiando y cambian la percepción en cuanto a lo que contamos. Yo quiero pensar que sí, Natalia. Quiero pensar que sí, porque además lo he comprobado, posiblemente no de forma mayoritaria, pero sí lo he comprobado, y al final creo que el feminismo hay que ejercerlo de una manera pedagógica. Hay que dejarle a la gente la oportunidad del cambio, de formarse, de entender los procesos de transformación que está sufriendo la sociedad y por tanto también el deporte, y hay que ayudarles y contagiarles este espíritu para que los casos de acoso, ya lo hemos escuchado hoy, no solo es en niñas, es en niños también. Y luego, evidentemente, cuando se va avanzando en la edad adolescente y adulta, suele ser en mujeres, pues que no vuelva a pasar. Pero por supuesto que, bueno, en las redacciones de deportes como en la sociedad, ¿no? Cuesta. En algunos casos hay resistencia, en otros simplemente es desconocimiento, y hay que seguir trabajando en conjunto para que tengan la oportunidad también de hacerlo. Pues ahí estaremos, codo con codo, trabajando siempre. Natalia, muchísimas gracias por atendernos. A ti, Natalia, muchas gracias. Natalia Torrente, jefe de comunicación de AFE. El cierre de la jornada corrió a cargo de la exministra Carmen Calvo, actualmente presidenta del Consejo de Estado, que aseguró que en el deporte hay muchas dificultades de igualdad, pero que el feminismo es la democracia del siglo XXI. Y que esto no ha hecho más que empezar el desmontaje de las estructuras culturales profundamente arraigadas en la historia de la humanidad, en la que una mitad ha considerado que sus privilegios eran derechos. En fin, como dice el título del libro de Karina Vidaseca, ¿la revolución será feminista o no será? Con esto me despido, hasta la semana que viene. Aquí os espero en Femenino Singular.